de anfitriones. Oh, no, sí. ¿Sí? Bueno, lamentablemente parece que sí, que no estaba. Bueno, Ujú. y Recién está empezando a grabar. Acá salió el sí, anfitrión sí, sí. participante Claro. grabando. Bueno, lamentablemente, bueno. Y Los me compañeros, decías, los compañeros que estaban pidiendo ingresar. Sí, porque me sacaste de anfitrión y no puedo ingresarlo yo te yo. saqué de anfitrión. Claro, no, en realidad yo te puse de anfitrión y yo salgo de Ah, anfitrión. O sea, tendré, pero vos tenés que ponerme a mí bueno, espera un de poquito. anfitrión para que pueda. No creí que eso estaba solucionado. A ver, yo estoy de anfitrión, decís. A ver, espera un poquito. Claro, vos tienes que estar de anfitrión, sí o sí, porque si no, no podrías compartir la pantalla. Ah, Pero me tenés que el dar, tema es que si comparto la pantalla, Claro, si no comparten. claro, si No, comparto la pantalla, yo acá no veo. claro, no puedes, no te llama para que puedan ingresar. No. Lo que sí A puedes ver, a hacer, ver, lo espera un que sí poquito. puedes hacer es dejarlo libre, que ingrese el que no pida Y permiso. si supiera cómo hacerlo. A ver, Bueno, espera. hacerle no, anfitrión a José María y José María lo hace. Podemos solucionar de esa manera, José. A ver, espera un poquito. sí, pero igual va a necesitar para ir poniendo la. No, te hace anfitrión a vos, o sea, liberás y yo creo que se soluciona de esa Acordar manera. no, el tema es que si yo lo pongo de anfitrión, no puedo después. Sí, pero Este, sería un instante. sí, a Ponelo ver, de espera un anfitrión poquito. a José María. José Espera un poquito. María Espera un poquito. libera la entrada al Zoom y después José María te vuelve Ahí, a dar el comando. hacer anfitrión. Está bien, ahí está. Está bien, ahora dame para compartir pantalla. Sí, sí, espera que los meto. Si no, no se va a poder. Qué lástima que no grabamos. Están tardando. A ver un segundito. Y ahí te paso de nuevo. No, el tema es que no. No, ¿ves? Espera, déjame permitir. No sé si se puede permitir. A ver. No. Bueno, Déjame de anfitrión de nuevo, porque si no, no puedo poner ahí te paso. compartir la pantalla. Sí, No, ahí, ahí está. a ver. Ahí está. Sí, Perfecto. bueno, este. Ok. Entonces estábamos en el tema de comprender y otro tema importante que trata Perón antes de hablar de los elementos de la conducción es que la conducción es un arte distinto de la ciencia. ¿Por qué es un arte? Porque para Perón el arte tiene un 80% de creatividad y un 20% de técnica. En cambio, o de teoría o de principios. En cambio, la ciencia se maneja con leyes que siempre se cumplen, ¿no es? Tiramos una piedra y siempre cae. ¿Eh? Entonces, vuelve a insistir también en el tema de que el criterio es la base de la conducción. Y acá, a continuación de esto, Perón expone el programa completo de la materia conducción política, con 8 capítulos. Y acá yo les quiero hacer una explicación. Todas las ediciones que yo conozco, de una forma u otra, han
sacándola del Congreso, que no pone ningún acápite o explicación de los temas, simplemente las distintas clases que dio Perón. Yo ordené toda conducción política, que es lo que ustedes ven en conducción política, tercer nivel. Ordené toda conducción política siguiendo el programa que Perón enunció en esta parte, diríamos, del primer capítulo. Y porque es muy difícil. Desde ya, conducción política es una materia para estudiar, no es una materia ni para leer, por lo menos en mi humilde opinión. No es para leer, no es para pasarla por alto. Perón para mí ha sido uno de los intelectuales más prominentes que hemos tenido. Como ven, no usa ninguna palabra sin un significado específico y especial, etcétera, etcétera. Y entonces ordené el conjunto de conducción política de acuerdo a las bolillas, como se decía en aquella época, que Perón expresó en este primer capítulo. Ahora, hablando de los elementos de la conducción, o sea, los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa, o sea, la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de nosotros que pretenda hacer una tarea social, política, yo diría económica, cualquier tarea, cualquier organización, llamémosle así, debe tener en cuenta estas cosas. Y las cualidades que Perón atribuye al conductor, la más importante es que debe ser maestro. Y que su base deben ser los valores morales y su altura, los intelectuales habla de un cuadrado cuya base sea los valores morales y la altura, los valores intelectuales. Y la tarea del conductor sería organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir todas tareas docentes. Todas tareas docentes. Y en el orden práctico, para que eso sea posible, el conductor debería ser un constructor de éxito. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre que recibe un elemento, que es una situación, y que recibe un objeto, que es lo que él debe lograr partiendo de esa situación. Entonces él concibe el éxito, o sea, concibe en el sentido de que lo piensa, lo organiza. El éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza, y cuando llega ya le saca provecho. Hablando de las tareas fundamentales, habla de muchas otras cosas, pero yo les pongo las fundamentales que están referidas a lo que venimos hablando. De los cuadros auxiliares, o sea, de nosotros, los militantes, él les llama cuadros auxiliares, él dice que deberíamos ser de dos maneras, predicadores y realizadores. Cuando nos acerquemos a todas las materias de la Escuela Superior Peronista, vamos a ver que Perón y Evita han utilizado muchos conceptos religiosos, y además de ellos ser profundamente religiosos, seguramente en aquella época decir a un militante predicador era un honor, y ahora no tanto. Yo por ahí le puse transmisor de la doctrina. Entonces, el ideal de Perón es que seamos predicadores y realizadores, pero algunos no tenemos la capacidad de ser realizadores y tratamos de transmitir a la mayor cantidad de compañeros posible nuestro proyecto político. ¿Cuál es la tarea de los auxiliares de la conducción, o sea, de nosotros los militantes? Somos las y los que encuadran a la masa que se conduce. ¿A qué le llama encuadrar Perón? Organizarlo de tal manera que cuando la conducción dice vamos a hacer tal cosa, toda la gente, todo el pueblo que está con el que hemos hablado para que nos acompañe en la
en la realización de nuestro proyecto político nos acompañen. Y dice así Perón: si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares, o sea, las y los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa en contacto con la masa, o sea, con la gente, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios, se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. O sea, se logra, si todos ven estos ejemplos, es muy probable que nos acompañen muchos. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los auxiliares, de los hombres y mujeres auxiliares de la conducción. Y el tercer elemento es la masa, o sea, la gente sobre la cual deberíamos trabajar. Cuando veamos Historia del peronismo de Evita, Evita nos propone convertir a la masa en pueblo. O sea, la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad, en pueblo con conciencia, organización, unidad y solidaridad. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. Esta expresión, el sentido de la conducción, yo la entiendo como que la gente a la cual nos dirigimos nosotros entienda perfectamente qué es lo que queremos, de manera que después ellos actúen por su cuenta, que no necesiten que le digamos lo que tienen que hacer. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada, y esa preparación es de dos órdenes: una preparación moral para que se sienta el deseo y la necesidad de ser conducida, y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más perfecta. El último hombre que es conducido en esa masa o en cualquier organización tiene también una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Él también es un conductor. Y acá yo lo puse así de grandote como para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta, compañeros y compañeras. Yo creo que el olvido de este segundo capítulo de conducción política es el problema central que estamos, desde hace mucho tiempo, estamos viviendo en el movimiento nacional. Y Perón le llama características de la conducción antigua y de la conducción moderna. Y le pongo acá primera parte porque la segunda parte es la doctrina, porque como vamos a ver, la gran creación de Perón, que cambió la historia, en mi humilde opinión, consistió en reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales y de grupos por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Por eso es movimiento nacional, que exprese esa doctrina, esa causa, ese ideal, los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo. Surgida esa doctrina del diálogo permanente con ese pueblo. O sea, como dice nuestra primera verdad, la verdadera democracia es hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés. Y ahí Perón da una serie de cualidades que debería, o sea, que tiene la conducción antigua y la conducción, las que debería tener la conducción moderna. La antigua es gregaria y descentralizada, la moderna debería ser centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, sin doctrina básica, cada uno hace lo que se le canta, como me parece que nos está pasando en casi todos los ámbitos. Y la conducción moderna es con unidad de concepción, con doctrina. Sin unidad, la antigua sin unidad de acción y la
moderna debería ser con unidad de acción. La antigua es sectaria y la nuestra debería ser nacional. Por eso Perón hizo una escuela nacional. La antigua divergía, dicen, esto yo lo saqué de la revista Mundo Peronista. Significa que el caudillo va separando, o sea, los que no están con él los patean, como hemos tenido tantas experiencias cada uno, seguramente. En cambio, la conducción moderna converge hacia el conductor. El caudillo empuja la masa, el conductor va adelante y la masa lo sigue. El pueblo lo sigue, como Perón, como Evita, como Cristina, etc. El caudillo se sustrae a la masa, el conductor busca, adoctrina y vive con la masa, con la gente, con el pueblo. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos, no solo con palabras, sino también con hechos. El partido envejece con el caudillo y nuestro partido, nuestro movimiento no envejece, pues vive con la doctrina. Y acá, antes de entrar en el tema de la doctrina, me gustaría hacer una aclaración respecto a la relación entre la doctrina y la organización. A ver, Perón, cuando decíamos antes que la propuesta de Perón es un movimiento nacional, es porque toda la propuesta de Perón es para el conjunto del pueblo argentino. Perón toma al conjunto del pueblo argentino como una unidad, como una sola organización, y para él toda organización tiene dos elementos esenciales. Las ideas que unen a los integrantes de esa organización en la realización de un ideal, o sea, el objetivo, la finalidad de la organización, a eso Perón le llama doctrina. O sea, las ideas que unen o deberían unir, y también le llama unidad de concepción. Y el otro elemento de toda organización es la organización material, que son las formas y maneras de realizar ese ideal. Y en el capítulo 3, Perón entonces habla específicamente de la doctrina, pero no habla de la doctrina peronista. Habla de sustituir a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos por una doctrina, que después nos va a decir cómo es, etcétera, etcétera. Pero explica por qué debería ser una doctrina y no una ideología. Porque la ideología nos da solamente ideas generales, orientaciones generales. En cambio, la doctrina tiene tres elementos. Un aspecto espiritual, que es el que yo más o menos traté de compartir recién con ustedes, que nos da unidad de concepción, que constituye un alma colectiva, comparándolo con nuestro cuerpo y nuestra alma, diríamos. Si comparamos al conjunto de nuestro pueblo como un cuerpo, la doctrina debería ser el alma colectiva de la patria. O sea, el conjunto de ideas que nos deberían unir, no la opinión tuya o mía o de cualquiera, todos los peronistas deberíamos trabajar para realizar esas ideas, que después nos va a decir que es trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Pero además la doctrina tiene otro elemento importantísimo, que es el aspecto intelectual, y de ahí la importancia de estudiar, que es el desarrollo racional de la doctrina, y también la tecnificación y actualización, o sea, el aspecto intelectual, que son los libros de filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, referidos a la doctrina. Y también la doctrina tiene formas de ejecución, o sea, el aspecto material, que nos da unidad en la acción. Como decía antes Perón, si todos trabajamos
única y exclusivamente para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, cuando vayamos a la práctica a realizar eso, vamos a tener unidad en la acción. El capítulo 4 es el método. Háganme acordar después si hacen el grupo. Yo hice un trabajo sobre el método, porque hay tres tipos de métodos. Está el método racional, que es el que expone Perón acá en conducción política. Está el método de la persuasión, que es el que se desarrolla en la materia 7 de técnica para transmitir la doctrina, y también esto que las compañeras tienen tanto, la intuición. La intuición. Serían los tres métodos que Perón desarrolla. Según él, deberíamos usar el método racional, que es el que vamos a esbozar ahora, sin matar nunca la intuición, sin matar nunca la intuición, que, como dice Vita, es la ciencia del corazón. Entonces, todo método tiene, un método es un camino recorrido por otros antes que nos facilitan la tarea para realizar algo. Y todo método tiene un punto de partida. Yo siempre pongo el ejemplo, yo vivo en San Telmo, en la capital federal, y pongo el ejemplo de ir a La Plata, desde San Telmo capital o desde la capital federal para ir a La Plata. El punto de partida mía es mi casa, donde estoy ahora. El camino a recorrer son las distintas maneras que podría uno utilizar, y el punto de llegada sería el objetivo que uno tiene. Después hay 4 funciones fundamentales del método, que todo método debe ser simple, objetivo, estable y perfectible. Simple en el sentido de que toda cosa complicada no ayuda a ninguna realización. Objetivo, que toda acción debe tener una finalidad clara y definida. Estable significa que no hay que cambiarlo todos los días. Debe ser estable, tampoco como algunos que no quieren cambiar nunca nada, y permanente. Entonces, el método racional para lograr unidad de acciones, la síntesis es ver, apreciar y resolver. Entonces, los factores que intervienen es la situación, o sea, la realidad sobre la cual tenemos, la realidad en la que cada uno se desarrolla, sobre la cual debemos tener información. Los estudios bases son el estudio sobre la información, y además debemos realizar una observación objetiva, o sea, con medios técnicos, y además una que nos encuesta, etcétera, etcétera, y la observación subjetiva, o sea, que nosotros apreciemos la realidad con nuestros ojos. Después viene la apreciación de la realidad por el análisis y la síntesis. Una vez que uno tiene toda esa información, realiza un análisis y una síntesis. Después viene la resolución, ¿qué vamos a hacer? Después viene el plan, ¿cómo haremos lo resuelto? Y después vienen las disposiciones, la ejecución y el control. Como ven, no puedo detenerme mucho más, pero después yo les voy a pasar el link, háganme acordar, de un trabajo que hice sobre el método. El capítulo 5, a mí me costó mucho entender el capítulo 5, pero se refiere al orden de la realización de las acciones. El proceso, o sea, habla del acto de conducir. Yo estoy en esta situación, quiero hacer tal cosa. ¿Qué cosas debo tener en cuenta para que pueda lograr el éxito, llamémosle así? Primero, tener en cuenta que hay una conducción estratégica y una conducción táctica. La estratégica es sobre lo general y la táctica sobre lo particular. El conductor, o sea, y en toda
cuando habla ahí de organismos, Perón, o sea, se refiere a los elementos que intervienen en el acto de conducir. Todo acto de conducir tiene que tener un conductor que tiene una acción directa e indirecta. Y en todo acto de conducir hay cuadros auxiliares y hay pueblo, hay gente, que son los elementos de los que hablamos en el primer capítulo. Después hay elementos auxiliares de la conducción que debemos tener muy en cuenta para poder realizar cualquier cosa. Debemos informar a la gente de lo que queremos hacer. Tiene que haber un encuadre del conjunto de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo realizar algo en la Argentina, supongamos que uno es presidente, ¿no? o gobernador o lo que sea. No es lo mismo realizar cualquier proyecto político en guerra o en paz. O sea, hay que tener en cuenta el conjunto, el encuadre en el conjunto. Después hay que transmitir lo que uno quiere hacer. Después hay que realizarlo y debe haber un control superior y multilateral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en un gobierno nacional tiene que haber un control superior, que es el que realiza el ministro en un ministerio, y el multilateral es el que debería realizar el presidente del conjunto de los ministerios. O sea, sin control, como pasan muchas veces, todo se pierde. O sea, pero Perón explica en este capítulo cada uno de estos elementos, ¿sí? La segunda parte, como les decía antes, es la médula misma de toda la parte de la conducción. O sea, ¿qué tenemos que saber y qué tenemos que ser nosotros fundamentalmente? ¿Qué tenemos que ser nosotros para lograr que nuestro pueblo realice lo que vemos acá en este tranvía? Por una propuesta política, por una causa, por un ideal. Y desde ya no podemos desarrollar todo, pero en esta bolilla sexta Perón habla de la conducción como parte teórica, o sea, del conductor, la teoría y la forma de ejecución. El conductor, él le llama la parte vital del arte. La teoría son los principios, que en este capítulo lo desarrolla ampliamente. Los principios que nosotros lo vamos a mencionar nada más. Y hablando del conductor, para él debería ser un creador, un constructor de éxitos. Todo esto que deberíamos aprender en conducción política a través de una escuela, porque es imposible internalizar todo lo que Perón nos propone, o sea, toda la experiencia política, personal y militante de Perón en una charla. Y entonces por eso yo les insisto permanentemente en que formen una escuela, discutan ustedes estos textos, etc. Perón pide que nosotros deberíamos tener como conductores cualidades y calidades indispensables. Debemos ser artistas, o sea, no técnicos nada más. Debemos actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo. Deberíamos ser conductores y no caudillos. Muy pocos han sido los conductores argentinos, nos dice el general en conducción política. Por eso creo que los conductores de la política en la Argentina han sido muy pocos. ¿Por qué pienso así? Porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. Analicemos nuestra realidad y vean. Nosotros hemos tenido caudillos, no hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado y sería fácil conducirlo. Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una
acción popular, pero no conducir, como nos dice el general, ¿no? Y hablando de la parte vital del arte, el conductor debe ser un creador, un constructor de éxito. Y también nos habla de la personalidad que debería tener el conductor, o sea, los valores morales y los valores intelectuales. Valores morales, fe y optimismo, audacia, deber de vencer, humildad, carácter, energía, tenacidad, no ser autoritario, ser leal, todas estas cualidades que solo se aprenden si uno forma una escuela en su ámbito, lo discute con los compañeros, etcétera, etcétera. Y también valores intelectuales, ser consciente, porque Perón dice que el conductor, el dirigente, la responsabilidad del conductor, el dirigente es total. Lo dice en el capítulo 7 de Conducción Política. Debemos ser conscientes, capacitados, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, como dice él que las compañeras tienen esa cualidad, tener previsión real, tener plan y objetivo, saber realizar el éxito. Si yo quisiera dictaminarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos. Y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Después Evita, en el segundo encuentro, nos va a decir que no sirve tener un conductor sin el pueblo y un pueblo sin el conductor. Tienen que estar las dos cosas. Ya lo vamos a ver. La teoría de la que habla en este capítulo. Del conductor, la teoría, o sea, los principios de la conducción, a los que Perón le atribuye mucha, o sea, lo que deberíamos saber nosotros para aplicarlos a la realidad, qué sé yo, como cuando manejamos, que no miramos si, no pensamos si tengo que frenar, si tengo que apretar el embriague, si tengo que prender la luz de giro, lo hacemos prácticamente en forma automática. Perón dice que estos principios los deberíamos saber de esa manera. Los principios de la información, el secreto de la información y la sorpresa. Este principio lo utilizó Cristina muy bien cuando lo puso a Alberto de presidente. La unidad de concepción y la unidad de acción que hablamos antes. La disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa y su importancia. La economía de fuerzas a la que él le atribuye mucha importancia. O sea, no mojar con una regadera. Hay que tirar el baldazo entero. Y en un momento determinado, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, que nos lleve al éxito. Dominio, la continuidad en el esfuerzo, lo que decíamos antes. No cambiar todos los días de proyecto. Dominio local y general. Popularidad y prestigio. Popularidad de los jugadores de fútbol. El prestigio es el de Cristina, el de Perón, el de Evita y otros compañeros. Dominio de una masa y libertad de acción. El adoctrinamiento, o sea, deberíamos transmitir nuestra doctrina a todo el mundo. La acción solidaria y la organización. La preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana. La acción cuantitativa y la acción cualitativa. Cuantitativa son los votos y la cualitativa es gobernar. Para los votos hacen falta números. Para gobernar hace falta valores, gente preparada. La acción política y la acción técnica. El sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. También yo hice un trabajo sobre esto último, en el sentido de qué quiere decir Perón con estas cosas, ¿no? Y yendo ya a la última parte de esta bolilla sexta o capítulo sexto, es la parte, dentro de la parte teórica, la forma de ejecución. Decíamos
que la doctrina tiene formas de ejecución, para lo cual hay que preparar, hacer publicidad, hacer propaganda, con distintos medios de acción. Tener en cuenta que hay una ejecución estratégica y una ejecución táctica, que hay agentes de ejecución y hay métodos de ejecución, que en la lucha, o sea, Perón habla de lucha siempre que intervienen personas con distintos proyectos políticos, sus objetivos generales y sus objetivos limitados, los procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos en la conducción política. Y por último, estas consideraciones finales que yo les recomiendo efusivamente leerlas. Yo acá pongo solamente los títulos en los que yo dividí esta. Es como si Perón, antes de terminar, se hubiera puesto a pensar un domingo, un sábado a la tarde, un domingo, con Evita allá en San Vicente, qué son las ideas fundamentales que yo les querría dejar a los compañeros como para que los tengan en cuenta. Esa es la idea que yo me hago de esta descripción que hace Perón de las consideraciones, lo que le llama consideraciones finales. Lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden, los leones formados, nosotros, los militantes, tener militantes formados, tener dirigentes, no caudillos. Perdón. La primacía de los valores espirituales en los conductores, la primacía de los valores espirituales. Formar la conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas, en lo que yo insisto tanto. Formar un movimiento de conjunto con doctrina, mentalidad y modalidades peronistas. Tomar la política como una verdadera responsabilidad y formarnos para poder ejercerla como dirigentes. Su importancia y necesidad. La conducción política no actúa por mando, sino por persuasión, como decíamos al principio. Y ahí la importancia de la formación, que indica caminos y muestra ejemplos. El éxito, los fracasos, la capacitación siempre posible y la conducción científica y racional. O sea, aquí habla de que el conductor nace, pero también se hace. Y por último, las armas de la organización y su importancia. Y con esto me gustaría que pasemos a, si hay tiempo y gana, a charlar sobre esta materia tan yo la recomiendo efusivamente, compañeros. Primero, cosa que por lo menos en mi experiencia política no pasó, darle a la formación el tiempo y el dinero que requiere. Tiempo para una hora por semana, pero no como suele suceder habitualmente, que lo primero que se interrumpe es la formación ante cualquier acción que se realiza en cualquier ámbito. Y después, económica en el sentido de poder imprimir por lo menos algunos materiales que nos ayuden a entender esto que nos propone Perón. Y yo antes me enojaba, pero yo creo que tenemos que entender de que el plan de la Escuela Superior Peronista que yo propongo, y que no es mío, sino que fue el plan que nos propuso Perón, lamentablemente, la primera edición de los libros fue en 1954 y la segunda en el 2010, en el Instituto Juan Domingo Perón. Y la única página web donde están todas las materias de la Escuela Superior Peronista es la página escuelasuperiorperonista.com. Y esa es una de las razones por las que muchos compañeros que realmente, como me decían antes ustedes, tendrían ganas de formarse, no lo pueden hacer porque no saben cómo ni dónde, ni de qué manera, diríamos, ni qué texto utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, con esto los escucho. Sí.
Si algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta, le queda alguna duda. O no se entendió nada o se entendió todo. Sí, por eso, a ver, por eso les digo la importancia de imprimir antes. Yo les voy a mandar para el próximo encuentro, mejor dicho. José levantó la mano. A ¿quién? ver, José, sí. ¿Te puedes desmutear, José? Así. Hola, hola, hola. Cristian de Salta. Muy Me bien. rasqué Bueno, nomás. Cristian. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, Sí, Cristian. tenés un minutito. Porque Dale, así. dale. ¿Qué tal? Ujú. Buenas noches, compañero. Soy Cristian de Salta. Bueno, le quería hacer una pregunta acá al compañero Antonio, que lo estuve escuchando atentamente. Y es la siguiente, ¿no? Nosotros siempre, nosotros los militantes, nosotros los que estamos en las bases y lo que hacemos territorio, siempre escuchamos, siempre lo que no mamamos peronismo en realidad, ¿no? Porque somos por generación, digamos. Yo tengo 40 años y bueno, yo conocí el peronismo a través de Cristina y a través de Néstor. Pero uno siempre escucha, hay que formar dirigentes, hay que formar esto, hay que formar a las compañeras, hay que formar a los compañeros. Y yo creo, yo veo y creo siempre que, que entro a estas salas de formación, que los compañeros y las compañeras salen como entraron. Sí, Sí, esa es la sí, sensación por que yo eso tengo digo, y es lo que me pasa a mí, es lo que me pasa a mí. Nunca logro entender eh, cuál es el fundamento, cuál es el espíritu de la formación. ¿Qué es la formación? ¿Qué es lo que entiende Perón como formación? ¿Qué es lo que quería Perón que los militantes estén formados? Esa es la gran duda, digamos, que tengo siempre y siempre me queda cuando hago algún curso, hago alguna, o mira, entro a estas diferentes salas. No sé es- si se entendió mi pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. perfectamente, perfectamente. Y por eso yo insisto tanto en que cualquier charla, cualquier conferencia, por más erudito que sea el charlante, uno sale de ahí y no recuerda casi nada. Por eso insisto tanto en la necesidad de que tomemos conciencia nosotros de imitar a Perón en esto, de formar escuelas. ¿Y con qué programa, diríamos, la escuela? El programa de la Escuela Superior Peronista. ¿Y de qué manera? De la manera que puedan. Porque si no es al cohete, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido de eso. Pero además esto que yo decía antes, yo por ejemplo tengo casi unos cuantos años, casi 80, ¿m? Y nunca tuve ni en mi juventud, ni en mis 40, ni en mis 50, ni en mis 70, formación de este tipo. Cuando me jubilé en el 2011 me puse a analizar el plan de formación de Perón y me llevó casi 10 años reconstruir todo, porque lo que estaba no sabía dónde estaba, y la mayoría no estaba. Y vieron que yo les dije antes que Perón había formado en el 53 las escuelas peronistas regionales. Y cuando vino el 55, la fusiladora, el director de la Escuela Peronista Regional de San Juan agarró todos los libros de la Escuela Superior Peronista, los envolvió en diarios y los llevó al campo y como hicieron la mayoría de los peronistas, los enterró. Y después está ahí en la página escuelasuperiorperonista.com el origen de los originales que yo tengo ahí que yo pongo en la página. Después el compañero lo sacó. Los que estaban envueltos del diario se salvaron, los que no, por el salitre se pudrieron todos. Y los escaneó a todos y son los que yo utilicé.
para escanearlos yo también y ponerlos a disposición de los compañeros. O sea, no ha habido en el movimiento un plan de formación, a no ser que ustedes conozcan otro plan que yo no conozco. El único plan que además no es mío, es de Perón y Evita, es el plan de la Escuela Superior Peronista, que hay que tomarlo como base, no como cosa absolutamente tajante, sino como base de formación. Conducción política es imprescindible, historia del peronismo es imprescindible para saber bien lo que es un militante o una militante, un ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje, un ejemplo de militante. Y después las otras materias, yo por ejemplo respecto a la doctrina peronista, no vamos a desarrollar las 4 materias que serían la explicitación, sino que voy a tratar de desarrollar el sentido y el significado de la definición, cosa que Perón lo daba por supuesto en el 51, porque lo había realizado y lo sabía todo el mundo, cosa que ahora no sucede, ¿no? Sí. Me parece que José María Tomaselli quería Te escucho preguntar muy algo. bajo, Vilma. A ver. No, ahí te muteaste. A ver, no, José María Tomaselli, sí, sí, quería. Un Bueno, amigo de te doy la Misiones, palabra. José María. Sí, José María. No, levanté la mano, pero porque saludé a alguien nada más, pero no Bueno, quería bueno. hablar. Está. Yo Bueno, levanté la mano también. Yo levanté. Juan Manuel, sí. Juan Sí. Manuel. No, yo para agregar a lo que decía el compañero y Se escucha para muy bajo, Juan Manuel. Oh, qué raro. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí mejor. Sí, sí. Bueno, yo para agregar a lo que dice el compañero y responderle también a la inquietud del compañero que preguntó antes por el sentido de la formación o qué quería decir Perón con la formación. Ante nada, quería puntualizar de que la doctrina peronista es una doctrina básicamente humanista, ¿no? Muy humanista, que viene a dialogar con otra gran doctrina, con otras grandes doctrinas que en su época estaban disputando, que es el liberalismo y el comunismo, ¿no? Y esta doctrina de Perón dice es una doctrina que rescata el espíritu, ¿sí? Por sobre las otras dos que se centran en la materia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el surgimiento, situar el momento histórico en el que surge el peronismo, es importante tener en cuenta que es un momento de gran disolución popular y violencia, ¿no? Estamos hablando de los años 40, se pasaron los años 30, ¿sí? Con un golpe, con una dictadura y con una crisis mundial del capitalismo. Perón lo que viene a hacer es a unificar la sociedad argentina, que después pasa a los países del tercer mundo, ¿no? Se expande la idea, pero lo que se propone es unificar las voluntades argentinas en esa sociedad violenta, sesgada por la clase dominante del momento, que es la misma de ahora, con otros nombres, ¿no? Que es la oligarquía nacional. Y lo que se propone en esta doctrina Perdóname, es Juan Manuel, se te darle, escucha sí, muy bajo. muy bajo. Sí, yo por lo menos, no sé lo demás. Sí. Muy No, bajo. es No, raro pasa porque... que siempre tiene problemas Juan Manuel con el sonido, pero dentro de todo. Está Sí, pero escuchando otra vez. esta vez estoy con Yo lo el escucho teléfono. bastante bien. Sí, la Sí, verdad que está todo bastante bien. Bueno. Está medio complicado igual. sí. Pero ahí Dale, bueno, dale. Perdón. Y bueno, Sí. Perón en su momento lo que se propone, decía, es esto, ¿no? Pacificar el país,
darle un poder a las clases populares que no tenía, desde la caída de Irigoyen lo viene perdiendo, viene siendo aplastado en todos los ámbitos imaginables. Estamos hablando de un país riquísimo que hoy en día se les cae las babas a la derecha diciendo que éramos un gran país, que éramos la octava potencia económica, qué sé yo, pero lo cierto es que las clases trabajadoras eran clases trabajadoras depauperadas, increíbles, o sea, que le gusta el tango, cosas así, o sea, puede darse una idea, hacerse una idea de lo que era la época, la clase trabajadora, ¿no? Y Perón le da un plan, ¿sí?, a la clase trabajadora precisamente para contrarrestar esas dos doctrinas centradas en la materia, que es el liberalismo o el capitalismo y el comunismo, y rescatar lo espiritual, ¿sí?, rescatar al hombre en su totalidad, y a ese hombre en su expresión mayoritaria, que es el pueblo. Entonces, el rumbo o el plan era ese, ¿no? Engrandecer al hombre para engrandecer la patria. No nos olvidemos que Perón era un militar nacionalista. O sea, los militares nacionalistas que ya desaparecieron, tuvieron una importancia en nuestra historia hasta el 76, cuando la casta militar, digamos, se convierte en casta, ¿no? Se convierte en algo infamante. Pero hasta entonces, o sea, la parte nacionalista del ejército tenía mucha primacía, y en nuestra historia, o sea, desde Irigoyen, desde Roca, digamos, desde Roca, pasando por Irigoyen y por Perón, tenían mucha gravitación y mucha importancia, ¿no? Igual que la iglesia, que también hay una defección de la iglesia, que fue en un principio fue aliada del peronismo y después, o sea, gana la parte oligárquica, los sectores oligárquicos de la iglesia, y la iglesia se convierte en gorila, ¿no? Pero nada, quería situar eso en contexto para entender hacia dónde va Perón, en qué momento histórico surge de nuestro país y hacia dónde va. Que esto mismo pasa a nivel regional, ¿no? O sea, es algo que se está dando en muchos países de nuestro continente, y también en países de otras latitudes, precisamente del tercer mundo, ¿no? Lo que hoy le llamamos el sur global. En aquella época todavía no existía el tercer mundo aparece como categoría en los años 60, 50, 70, por ahí. Pero eran los países periféricos, digamos. Y todo esto, o sea, tiene que ver con un momento histórico de la humanidad, no solamente de nuestro país. Y Perón, o sea, es nuestra expresión. El peronismo es nuestra expresión, es la expresión del espíritu, diría Hegel, ¿sí?, de un momento histórico que se manifiesta o empieza a manifestarse en el siglo XX, y hace crisis en la Primera Guerra Mundial, con la crisis del 30, después otra vez en la Segunda Guerra Mundial, y viene hasta nuestros días, ¿no? No, nada, quería puntualizar eso. Un poco desordenado, pero creo que se entendió. Yo quería ampliar un poco lo que me preguntaba antes el compañero de Salta respecto a la formación y a la realidad actual. Las explicaciones que di yo antes también son la razón por la que la mayoría de los dirigentes, por lo menos en mi humilde experiencia, no le dan ni 5 de importancia a la formación. Primero, porque ellos no lo han tenido. Y segundo, porque lamentablemente lo que yo decía en el capítulo 2 de Conducción Política, está predominando en este momento el caudillismo, que consiste en ocupar lugares. Y en un lugar cabe uno solo. En cambio,
en la realización de las ideas caben todos, por eso planteaba Perón. Y es muy difícil, yo propongo a los compañeros y compañeras, después de 10 años de trabajo en ese sentido, sin ningún éxito con los dirigentes, propongo a los compañeros ir de abajo para arriba, de abajo para arriba. Nada más. Bueno, como vos decís, ¿no? Digamos, hasta dónde al caudillismo le molesta la formación del pueblo. ¿no? Claro. A ver si avivamos Giles todavía. Claro, exactamente. Totalmente. Bueno, compañeros, compañeras, damos finalizada esta primera clase. Ya nos hemos empezado a organizar por el WhatsApp. Creo que va a ser más fácil la llegada del link. Cualquier duda que surja, está el correo para poder comunicarse. Y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana. En el horario de las 19 menos 10 vamos a abrir ya el Zoom para poder admitir a todos los compañeros y compañeras y compañeros que se estén sumando. Así que desde ya, muy agradecida, muy agradezco a Antonio, al equipo coordinador, Juan Manuel, José María, así que a todos les agradezco y a ustedes fundamentalmente por haber estado presentes y por estar y por querer formarse y tener un poquito de conocimiento de formación política nacional. Es mi forma de militar. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Eso, un abrazo grande. Buenas noches. Por Muchas favor, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas por noches. favor, súmense al grupo de WhatsApp todos. ¿sí? Así seguimos.